Gracias por continuar con nosotras en su programa Hablemos un rato. Estamos tocando el tema del virus del papiloma humano en las mujeres. Según la Organización Panamericana de la Salud, OPS, 500.000 de mujeres en el mundo son diagnosticadas al año con cáncer cervical producidas por el virus del papiloma humano. 740 fallecen al día, de las cuales el 80% viven en países de bajo ingreso. Un dato muy interesante, Catherine, es por eso que en esta parte del bloque del programa hablaremos de las causas, los síntomas y manifestaciones que se le presentan a las mujeres. Para eso veamos la siguiente entrevista que realizaste. Muchísimas gracias, Andrea, y esta vez yo me encuentro acompañada con el ginecólogo Juan Carlos Avilés para hablar sobre las consecuencias, diferentes tipos, las manifestaciones y las consecuencias que el virus del papiloma humano provoca en las mujeres. Muchísimas gracias por recibirnos acá en su... Gracias, Catherine. Con mucho gusto. Para iniciar con la entrevista, doctor, ¿cuáles son las causas principales del virus del papiloma humano en las mujeres? Bueno, lo primero, Catherine, que hay que saber para la audiencia es que el virus del papiloma humano es una infección de transmisión sexual. De tal manera que cuando la persona se expone a ciertas prácticas sexuales de riesgo, tiene mayor posibilidad de adquirir este tipo de infección. El virus tiene que vivir dentro de la célula, de tal manera que no se puede adquirir por ir a un baño, por ejemplo. No se adquiere por tomar la ropa interior de otra persona, sino que requiere un contacto sexual íntimo entre la persona que porta el virus y la persona que lo recibe. ¿Existen virus del papiloma humano de alto y bajo riesgo? ¿Cuáles son estos tipos? La familia de los virus del papiloma humano, porque son muchísimos, son aproximadamente 180 tipos, está compuesta por una diversidad de serotipos virales que se dividen en dos grandes grupos. Los virus de bajo riesgo se llaman así porque la posibilidad de ellos de ocasionar cáncer es muchísimo menor en proporción a los virus de alto riesgo. Los virus de alto riesgo tienen un comportamiento mucho más agresivo una vez que han infectado el cuello uterino de la mujer producto de un contagio sexual. Y estos virus de alto riesgo son los que al final, si no se detectan a tiempo y el tiempo pasa, condicionan la aparición del cáncer de cuello uterino en la mujer, que es la primera causa de cáncer ginecológico en la mujer latinoamericana. ¿De qué manera se manifiestan estos tipos de VPH en las mujeres? El virus en la etapa inicial no se manifiesta clínicamente, o sea, recordemos que el virus vive dentro de la célula, es un parásito que requiere estar dentro de la célula para sobrevivir. Entonces, si nosotros viéramos un cuello uterino, el cuello uterino de una mujer infectada por virus del papiloma humano, a simple vista se ve como un cuello normal. Requerimos de la realización de un examen en la que se toma una muestra de células del cuello que se llama el Papa Nicolau o citología cervical, y a través de este examen, que es procesado de manera microscópica, se puede detectar la presencia del virus. Hay otro tipo de pruebas especiales, mucho más avanzadas para la detección del virus, pero el examen básico que toda mujer en Nicaragua tiene pleno acceso es la realización del Papa Nicolau, que se recomienda siempre hacerlo una vez que la mujer ya inicia vida sexual y una vez al año, siempre que la vida sexual se mantenga activa. Para finalizar con la entrevista, doctora Avilés, ¿cuáles son las principales consecuencias que el VPH ocasiona en las mujeres? El VPH inicialmente, cuando empieza a afectar las características del cuello, no suele tener una repercusión tan negativa. De hecho, desde que la persona adquiere el virus del papiloma humano, hasta que empieza el cáncer más temprano, la etapa 0 o el cáncer en etapa inicial, pasan 5 años. Entonces, la lesión no evoluciona de la noche a la mañana. Se requieren más o menos 5 años para que de una primera infección por VPH la persona desarrolle cáncer cervicuterino. Y esos 5 años son los que tenemos nosotros para captar la lesión y darle tratamiento para que tenga una resolución completa. Ahora, si en esos 5 años la persona no se hizo ninguna revisión, no recibió ningún tipo de tratamiento y de casualidad eran virus de alto riesgo, que son los más agresivos, lo más probable es que empiece el cáncer cervicuterino en la etapa inicial. Y si todavía pasa más tiempo, el cáncer ya pasa a una etapa invasora en que ya el pronóstico para la vida de la mujer se deteriora. Aquí en Nicaragua todavía seguimos detectando el cáncer en etapas muy avanzadas, invasivas, cuando ya no se puede operar y lo único que se puede ofrecer es
radioterapia o quimioterapia a la paciente para que tenga un efecto paliativo, no curativo, y que la paciente pueda tener una mejor calidad de vida. Entonces, el llamado principal sería a la mujer de que busque la unidad de salud para poderse hacer su Papá Nicolau una vez al año y poder detectar todas estas lesiones a tiempo. Muchísimas gracias, doctora Avilés, por darnos tan importante información. Esperamos que las mujeres que nos están escuchando hagan caso al llamado que el doctor nos acaba de brindar. Recordemos que la prevención es una de las principales medidas que la mujer debe tomar para tener una vida sexual responsable. ¿De qué manera podemos diagnosticar el virus del papiloma humano en nosotras las mujeres? ¿De qué manera podemos prevenirlo? Estas y otras interrogantes más las conoceremos en la siguiente entrevista que Catherine Estrada nos preparó. Esta vez me encuentro en la Clínica Profamilia de Ciudad Jardín con la ginecóloga Juana María Fajardo para hablarnos sobre los diferentes métodos de prevención del virus del papiloma humano. Muchísimas gracias por recibirnos. A ustedes por invitarnos a su gustado programa. Para iniciar con la entrevista, doctora Fajardo, ¿de qué manera podemos prevenir el virus del papiloma humano? Como he dicho siempre, con información no del vecindario, no de la vecina, no de la amiga, no del novio, no de internet, por favor, no de Google, porque a veces dan muchas y muy variadas cosas que no todo el mundo puede llegar a comprender y a entender. Entonces, lo mejor es visitar a un especialista, de preferencia un ginecólogo, que les puede explicar lo que es el virus del papiloma humano, cuántas cepas hay, cómo funciona, porque hay cepas que son totalmente inofensivas, que desaparecen por sí solas, inclusive tiempo después de la infestación. Hay cepas que son muy agresivas, que son las que producen cáncer, y hay cepas que son que se curan con tratamiento. Entonces hay que pedir primero información, luego ir a visitar un ginecólogo, y la otra forma de prevención es poniéndose condón. Utilizando el condón como barrera protectora se evita el contagio del virus del papiloma humano. ¿Cómo podemos diagnosticar el virus del papiloma humano? Con un Papá Nicolau. Se diagnostica cuando la cepa del virus del papiloma humano no da manifestaciones clínicas, como por ejemplo no hay condilomas, no hay las pelotitas esas de carne alrededor de la vagina o de la vulva o del ano, cuando se hace sexo anal, entonces se diagnostica con un Papá Nicolau. ¿Existe una vacuna que combate este virus? ¿Cómo se llama y quiénes la pueden utilizar? Se llama Cervarix, la vacuna. Para todos, hombres y mujeres que tienen relaciones sexuales y que no tienen relaciones sexuales, en los adolescentes que no tienen relaciones sexuales, se puede aplicar perfectamente bien la vacuna, sin ningún problema. Es como que no vacunemos contra el sarampión o contra la rubiola, o como que no le pongamos al niño de 1 año la pentavalente, por ejemplo. Son vacunas así, pues son vacunas que se ponen inyectadas en la nalga, que tienen un costo un poquito más alto que las pentavalentes, pero que sí, pues, se puede poner a toda la población. ¿En nuestro país existe esta vacuna? ¿Dónde la podemos conseguir? Bueno, aquí en Profamilia tiene un costo muy accesible, pues en otros lugares es un poco más cara, pero nosotros tenemos aquí costos accesibles, son 3 dosis, se pone una dosis hoy, por decir algo, una dosis dentro de un mes, y la última dosis 5 meses después de la segunda dosis que se puso. Entonces en 6 meses se ponen las 3 dosis de la vacuna. La distribuye Disexa bajo un código médico, porque generalmente la ponen los médicos, ginecólogos, y el valor pues ronda entre los 80 y los $200 más o menos, por dosis. Para finalizar, doctora Fajardo, ¿qué tan efectiva es esta vacuna? La vacuna previene el cáncer, no previene la infestación del virus, previene el cáncer, que son 2 cosas diferentes. Normalmente el virus desaparece del torrente sanguíneo en 2 años. Como le decía al principio, el virus tiene 3 caminos. 1, se cura solo; 2, se cura con tratamiento; 3, se hace cáncer.
Entonces, en el 10% de las pacientes que tienen virus del papiloma humano, es decir, 1 de cada 10 termina en cáncer si no se toman las medidas adecuadas y necesarias para quitar el problema, pues. Muchísimas gracias, doctora Fajardo, por darnos tan importante información. Recordemos que el virus del papiloma humano se puede prevenir, siempre y cuando tengamos la información adecuada y tomamos las medidas necesarias al momento de la relación sexual. Nosotros regresamos al estudio con Andrea Carballo. El virus del papiloma humano se puede curar. No se mueva, que después de la pausa le diremos de qué manera puede tratarlo.